Jarraitzera goaz. Vamos a continuar. Vamos a hablar la primera mesa de diálogo para analizar lo que hemos escuchado y para que podamos debatir. Lo que hemos estado escuchando antes, competencias profesionales y empleo digno, es el título de la mesa de diálogo que hemos preparado. Tenemos mucho que analizar, todo lo que hemos escuchado antes, los retos que se nos plantean en el ámbito del aprendizaje, la nueva ley de FP que Yolanda González nos ha detallado, pero también la capacitación posterior, la eficacia de los procesos formativos en la inserción laboral o para actualizar las competencias de las personas trabajadoras a lo largo de su vida laboral. Para moderar la mesa de diálogo tenemos a Sara de la Rica. Catedrática de Economía de la UPV, directora de la Fundación ISEAC, pertenece al Consejo Asesor del Real Instituto Elcano y al Foro de Reflexión de AMETIC. Es investigadora asociada de ISA, que es un referente europeo de la investigación en mercado laboral. Ha publicado numerosos estudios académicos en temáticas como las diferencias laborales de género, la inmigración, la pobreza o el futuro del empleo. Y ahí está, con la firma de ISEAC, el libro vasco del empleo, ese vademecum de consulta obligada para conocer cómo y dónde estamos en ese campo. De la Ricak, aurkeztuko dizkigu esta... La señora de la Rica nos va a presentar a las personas expertas que participarán en la mesa de diálogo. Sara. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Y lo primero que quiero decir es que es verdad que esta mesa es increíblemente pertinente. No es porque yo pertenezca al Comité Científico del Congreso, pero desde luego que la primera mesa sea sobre competencias después de lo que hemos oído, para ese aprendizaje continuo no cabe otra que dotarnos todos de competencias. Y tengo la gran suerte de estar y compartir hoy mesa con las personas, con esas instituciones públicas tan importantes para llevar a buen puerto ese aprendizaje continuo, esas competencias a lo largo de la vida. Contamos en primer lugar con Patricia Gómez, que es la encargada, la jefa del equipo responsable del Fondo Social Europeo en la Dirección General de Empleo y Políticas Sociales en la Comisión Europea. Patricia, por favor. Sin duda el paraguas. La Comisión Europea está marcando la hoja de ruta en este año de las competencias. Pero contamos también con Jorge Arévalo, que es el viceconsejero de Formación Profesional del Departamento de Educación, que es quien está pilotando toda la FP vasca, que tan buenos resultados nos está dando y que es un claro referente europeo en términos de FP. En tercer lugar, contamos con otra institución educativa también encargada de transmitir esas competencias, que es Montse Marichalar, vicerrectora de posgrado y formación continua de la Universidad del País Vasco. Y, como no, con el director de empleo de Lanbide, que es, una vez alcanzadas las competencias y los deberes que hay que hacer en el ámbito educativo, es el encargado de realmente diseñar todo ese sistema de formación para que esas personas tengan cabida en el empleo, que es el objetivo último al que tenemos que llegar. Juan Carlos. Lo único, no soy director de empleo. Soy el director de formación para el empleo. Bueno, pues con este lujo de mesa comienzo con una afirmación que desde la Unión Europea se ha hecho en este Año Europeo de las Competencias y dice: la Unión Europea tendrá que dar un impulso al aprendizaje permanente, que nos habla hoy muy bien José Antonio, capacitando a las personas y a las empresas, a los dos, personas y empresas, y de eso vamos a hablar hoy en esta mesa, para que contribuyan a las transiciones ecológica y digital, y dos cosas muy importantes, apoyándose en la innovación y en la competitividad. Tarea muy complicada y de eso vamos a hablar hoy. Y para eso empiezo en esta primera ronda de preguntas. Cada institución quiero que nos cuente a todos cuáles son esos retos que tienen sobre la mesa para dotar de esas competencias alineadas con los cambios que estamos vislumbrando. Y comenzamos con Patricia, de la Comisión Europea. Te tenemos aquí para que nos materialices cómo se ven los retos a los que se enfrenta el mercado laboral en Europa. Patricia, comienzas, por favor. Sara. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer muchísimo la invitación. La verdad que para nosotros es siempre un placer y sobre todo un privilegio y
y extremadamente útil y motivador poder venir y colaborar con vosotros, ¿no? A veces se ve Bruselas ahí un poco lejos, pero para nosotros es muy importante poder trabajar con vosotros y también aprender mucho de las distintas experiencias y concretamente la de Euskadi en muchos aspectos es enormemente inspiradora. Bueno, los retos del mercado de trabajo, desde el punto de vista de la Unión Europea, los últimos análisis que se han llevado a cabo pues nos muestran que estamos viviendo una situación bastante paradójica. Tenemos unas tasas de empleo bastante altas, por encima del 74%, lo cual es, de hecho, una buenísima noticia, sobre todo después de los momentos tan turbulentos que acabamos de pasar en los últimos años. Y a la vez tenemos un reto por delante, que es alcanzar ese 78% de empleo que se marca la Agenda Europea de 2030, ¿no? Y la paradoja viene del hecho que tenemos una enorme falta de mano de obra. Ese es el principal reto al cual se enfrenta el mercado de trabajo hoy en día. Una enorme falta de mano de obra, a la vez que todavía tenemos que seguir progresando en las tasas de empleabilidad. Y bueno, ¿cuáles son las principales causas de esto? Pues principalmente la falta de competencias, la falta de capacidades y de ahí la enorme importancia que le da la Unión Europea precisamente a promover el aprendizaje permanente, pero también un gran desajuste entre las capacidades y también entre las cualificaciones. Es decir, que el mercado de trabajo demanda en gran cantidad unas cualificaciones medias y a menudo pues el sistema educativo, tanto educativo básico como también ya más orientado hacia los adultos, no consigue proveer esas cualificaciones. En ese aspecto creo que España es un caso paradigmático. España tiene unas altísimas tasas de graduados universitarios, pero a la vez tiene unas altísimas tasas de personas con muy bajas cualificaciones y de ahí la importancia enorme que adquiere pues, el desarrollo que nos han presentado, por ejemplo, de una formación profesional eficaz. Para terminar, me gustaría dar algunos datos que ilustran esto, porque bueno, es fácil decirlo, pero creo que los datos son bastante reveladores. En una reciente encuesta que se ha realizado en el marco del Año Europeo de las Competencias, se ha revelado que el 78%, quiero insistir porque creo que es un porcentaje enorme, de los empresarios encuestados decían tener grandes dificultades o dificultades moderadas, pero grandes dificultades en más de la mitad de ellos en encontrar las capacidades necesarias para poder afrontar los retos de competitividad que marca también nuestra transición ecológica y transición digital. Y por otro lado, por el lado de los empleados, más del 60% también reconocía necesitar mayor formación para poder seguir realizando su trabajo, adaptándose y haciéndolo mejor. Entonces, es decir, la enorme necesidad. Y aquí viene la última, quizás, parte del reto enorme que tenemos por delante, es quién se va a formar. Y ahí nos encontramos con unos datos demoledores, y es que las personas que ya están bien formadas son las que más se siguen formando. Es decir, que por encima aproximadamente un 20% de las personas que ya tienen altas cualificaciones a lo mejor han participado en una formación en el último mes, los últimos 2 meses, en contra de un 5%, 4 veces menos para las personas que precisamente se encuentran en la parte más baja de la escala formativa. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar. Y un último apunte. ¿Puedo? Sí. Es, por supuesto, la brecha digital, muy importante, sobre todo la brecha digital asociada a la edad. Aproximadamente más de un 70% de personas hasta los 30 años tienen una educación digital, unas competencias, digital básicas, en contra de un 35% apenas, o sea, la mitad para las personas por encima de 55 años que todavía tienen no solamente vida profesional, sino también una vida personal que va a depender de esas competencias digitales en gran parte también para acceder a servicios sociales, etcétera. Y por fin, un último, la brecha de género. Se hablaron de los 10 puntos porcentuales de diferencia y esta también se materializa en la formación, concretamente en el acceso a formaciones que más perspectivas de trabajo tienen y concretamente lo que son las formaciones en competencias digitales y en competencias científicas, por no utilizar el palabrejo de STEMs. Bueno.
Yo creo que Patricia nos ha dictado algo, nos ha dicho algo que es muy claro, y es esa polaridad que tenemos tanto en la parte formativa como en la parte de mercado laboral. Tenemos personas muy formadas y que siguen formándose, y luego tenemos la otra cola, donde hay personas que no han accedido a la formación necesaria y además tampoco tienen acceso a esa formación continua. Por eso el reto tan importante de las instituciones públicas, que yo también remarco. Bueno, vamos a entrar con esas instituciones que son un poco culpables de que no se alcanzan las competencias que luego las empresas deciden pedir. Y entonces empezamos con esos culpables o responsables del éxito. Vamos a empezar con la universidad, que es muchas veces muy vilipendiada y criticada. Monse, te cae una importante responsabilidad. Quiero que nos digas qué cambios formativos se están produciendo en el ámbito universitario vasco para dar respuesta a ese aprendizaje permanente, a esa constante necesidad de cualificación de la población. Bueno, en primer lugar, en nombre de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, muchas gracias por habernos invitado a esta mesa redonda. Bueno, cambios formativos y recualificación. Bueno, hoy hemos tenido una ponencia del profesor Marina, magistral, muy interesante, que nos ha hablado de todo lo que es relativo a las competencias, hábitos, destrezas y cómo nos tenemos que ir adaptando a los retos de la sociedad, ¿no? Ligando con esto, es importante señalar que ya actualmente la Conferencia de Rectores de España, la CRUE, en su informe CRUE 2030, ya señala la necesidad de reorientar y reorganizar todo lo que son toda la formación universitaria y toda la oferta formativa. Y esto viene mucho pues, ya se ha hablado durante el día de hoy, la necesidad de recualificación, la necesidad de dar respuesta a los nuevos perfiles que nos está llegando a las universidades. Tradicionalmente el perfil era 18 o 30 años y cada vez más tenemos perfiles ya de cierta edad y perfiles que de alguna manera ya han pasado a veces por ya el mundo laboral, ¿no? Y en esta línea, en el País Vasco, pues en colaboración con la viceconsejería, que a continuación van a hablar, ya hemos puesto en marcha, el año pasado fueron unas jornadas y unos grupos de trabajo de coordinación entre la universidad y la formación profesional para crear puentes de relación. Y yo creo que no hay que llegar solo a esos puentes, hay que ir más allá y hay que intentar crear itinerarios formativos que tengan en cuenta esta relación entre la universidad y la formación profesional. Lo que nosotros decimos a veces el 2+3. Una persona que hace un grado superior y, como saben ustedes, pues la universidad, los grados son 4 años. La ley actualmente permite convalidar hasta 60 créditos, que es un año, y empezar a definir formaciones que lleven a crear estos puentes formativos, ¿no? De hecho, el otro día estuve mirando el INE, las encuestas de 2020 hablan de que a nivel del Estado un 27% del alumnado que se forma en formación profesional, evidentemente cambia mucho de unas comunidades a otras, un 27% opta en los siguientes 3 años en realizar estudios superiores. Entonces, esto es muy importante y hay que crear también en el otro sentido. Actualmente la formación ya no tiene un itinerario lineal. Yo creo que conceptualmente tenemos que cambiar todos y todas el chip. La formación ya es algo más, con sus curvas, con sus rotondas, con sus cambios de sentido, y todos los agentes educativos de todos los niveles nos tenemos que poner las pilas en este sentido. Y aquí en el País Vasco en ello estamos, en coordinación. Luego, quisiera resaltar que ya en lo que me compete a mí a nivel universitario y como vicerrectora de posgrado, me gustaría remarcar que ya hemos tenido en el 2021, se publicó el nuevo decreto de organización de las enseñanzas universitarias, donde ya la flexibilidad de la que se ha hablado hoy ya se ve, por ejemplo, a nivel de másteres universitarios, una persona que está en grado y le falta el trabajo de fin de grado o alguna asignatura, puede empezar a cursar el máster, ¿no? Entonces, esta flexibilidad, estos guiños ya se van viendo.
La formación permanente, formación a lo largo de la vida, se regula por primera vez en un decreto, aunque las universidades ya llevábamos regulándolo años, en nuestro caso desde los años 90, y ahí se abren vías para, como decía la vicelehendakari en su intervención, tenemos que tener la vista de que tenemos que formar desde las universidades no solo a personas de alta, sino también de media y baja cualificación. Tenemos que tener la vista a ello. Y el decreto, de hecho, en la formación permanente diferencia lo que es másteres de formación permanente, expertos, etcétera, para los que hay que tener una titulación universitaria. Y, por otro lado, están lo que se llaman las microcredenciales, microcredenciales universitarias para personas que no tienen necesariamente que tener titulación universitaria previa y están redirigidas a responder a la demanda. Ahí las universidades también tenemos que cambiar el chip de empezar a definir la formación basada en la demanda y no tanto en la oferta, para un reskilling, upskilling, como trampolín educativo y finalmente también como elemento de inclusión social. Muy bien, gracias, Montse. Hemos hablado antes de que efectivamente desde la Unión Europea se está intentando apoyar la innovación. Y yo creo que en la formación profesional vasca se trabaja mucho la innovación aplicada, concuerda con esos mensajes que nos manda Europa. ¿Qué nos puedes concretar, Jorge, de cómo estáis trabajando esa innovación? Sí, si me permites un dato para complementar lo que acabas de decir. En este momento tenemos 241 itinerarios ya hechos entre la formación profesional y la universidad. En concreto, 75 ciclos formativos con 53 grados. Que sirva un poquito para que se queden con el dato. Bueno, hablando de innovación, sí decirles, bueno, primero agradecerle a Alfonso Gurpegui, a su equipo, Paco y todo el equipo el que nos hayan invitado a estar aquí. Por supuesto, en este magnífico congreso que viene muy a tiempo, además, por todo lo que está pasando. Pero bueno, la innovación es tan importante porque si queremos seguir donde estamos, hay que correr. Y si queremos avanzar, hay que correr mucho, sabiendo por dónde hay que correr y corriendo con técnica y estilo, que eso es muy importante. Desde esa perspectiva, trabajamos en la formación profesional dos elementos diferentes, ¿no?, de la innovación. Por un lado, nos preocupa y mucho innovar dentro de la propia formación profesional, internamente. ¿Y por qué digo eso? Porque lo explicaba muy bien José Antonio Marina, que para nosotros es un referente, ha sido desde hace muchos años y sigue siéndolo en todos los planteamientos que hace. Y es que necesitamos, entre otras muchas cosas, cambiar las metodologías de aprendizaje, que hemos cambiado. Estamos trabajando ya desde 2013. ¿Y por qué hay que cambiar las metodologías? Porque he explicado algo que es importantísimo, he explicado de una forma muy sencilla de entender. Porque hay que resolver muchos problemas y los desafíos que tenemos en el futuro nos van a traer muchos problemas que vamos a poder solucionar. Esto también es muy importante porque buscamos ante el problema soluciones. Y ahí estamos los dos departamentos, el Departamento de Empleo y el Departamento de Educación, la Viceconsejería de Empleo, Lanbide, Servicio Vasco de Empleo y nosotros, trabajando para que eso sea así. Y desde esa perspectiva, cuando estamos ya trabajando en qué tipo de metodologías necesitamos, nos encontramos con que hay que saber resolver problemas, evidente. Y nosotros lo que hemos hecho es traducirlo a resolver retos. El alumnado de formación profesional, ya muchísimos alumnos y alumnos, ya estamos ya por encima de casi los 30.000, más de 2.000 y pico profesoras y profesores trabajando estas metodologías, en concreto el aprendizaje colaborativo basado en retos, que lo que supone es que un alumno o una alumna, cuando cursa, tiene que superar entre 12 y 14 retos en 2 cursos. Aunque luego podemos tener 3, pero en 2 cursos, entre 12 y 14 retos. Ya no son las clásicas clases donde tiene que tener un 5 para aprobar, con unos exámenes. Eso pasó a la historia o está pasando a la historia. Aquí ya no buscamos la evaluación de una persona, sino la evolución de esa persona, reforzando todo lo bueno que tiene, por supuesto, y atendiendo dónde tiene mayores debilidades, para que pueda resurgir y poder, ese éxito que comentaba José Antonio Marina, ese éxito que todos deberíamos de poder tener a lo largo de la vida, empezando por los niños y las niñas, bueno, pues a partir de ahí, con esto puedan, resolviendo esos retos, la verdad es que muchas veces, porque los van resolviendo, pues van de éxito en éxito hasta poder superar lo que sería el ciclo formativo. Por lo tanto, esa es una parte interna que nos preocupa y nos preocupa mucho. Estamos con unos resultados realmente muy buenos. Eso nos lleva a que los espacios de aprendizaje tienen que ser otros, diferentes. No vale una aula normal, las mesas, la pizarra, el profesor, la tarima, que hemos conocido tantas y tantos de los que estamos aquí, sino que los espacios no tienen nada que ver.
Trabajan con espacios de información, donde captan información de diferentes, desde el ámbito digital, desde el ámbito de libros, del ámbito de periódicos, del ámbito puntos suspensivos, como quieran. Cuando tienen que superar un reto, ellos van buscando la información. Esa información se traslada en conocimiento porque tienen que andar debatiendo por equipos, todo lo hacen por equipos. Tienen que debatir esa información para saber de esa información qué parte van a adquirir como conocimiento para poner en marcha el proyecto que les hace superar el reto. Una tercera parte, otro espacio, trabaja en la creatividad. ¿Cómo puedo hacer, sabiendo la información, sabiendo el conocimiento que necesito, cómo puedo hacer algo que me diferencie de los demás, que sea más creativo? Un cuarto, trabajan ya en ese espacio la parte de prototipado, hacen un primer prototipo y en el quinto desarrollan el proyecto final donde, si me permitís decirlo así, se les pone la nota. 5 espacios. Por lo tanto, eso también cambia de una manera muy importante. Y eso nos ha llevado después a organizar los centros de otra forma. Estamos ahora ya desarrollando lo que van a ser los nuevos centros de formación profesional inteligentes. En este momento, 52. Que hemos hecho una inversión a día de hoy de 62 millones de euros para que tengan la tecnología más avanzada en el campo digital. Porque nos interesa para la formación del alumnado, pero también para que las empresas se apoyen en ese conocimiento que ya estamos adquiriendo en el ámbito digital y vean cómo podemos utilizar, por ejemplo, las tecnologías inteligentes interactivas o las tecnologías inmersivas o la inteligencia artificial que ya estamos trabajando aplicada a lo que es el propio aprendizaje y así, bueno, diferentes tipos de elementos que creo que también es muy importante. Y luego tenemos otra parte que es la innovación dirigida a apoyar algo que es fundamental en cualquier sociedad, que son las empresas. Para que nuestras empresas sean las más competitivas a poder ser y a partir de ahí, ¿en qué les podemos ayudar? Algo que a la Comisión Europea, y así nos lo trasladó en su momento, tenían una gran preocupación, que nosotros ya la teníamos en un nivel mucho más pequeño, y es que la innovación aplicada la hacían grandes empresas, y tenemos empresas muy importantes, con un nivel de investigación e innovación muy grande. Podemos decir con mucho orgullo que en Euskadi tenemos 46 empresas que lo que fabrican son las mejores del mundo. En este caso, pymes, pero son las 46 mejores. Pero ¿cómo hacíamos para que innoven los pequeños talleres, empresas de 10, de 12, 15, de 20? ¿Cómo conseguíamos eso? A través de la formación profesional. La formación profesional trabaja la innovación aplicada de producto y proceso productivo con las empresas para ayudarlas. ¿Y cómo os puede hacer eso? Trabajando a fondo y buscando un modelo consensuado con los agentes sociales, que han aportado algo importantísimo aquí. ¿Cómo podemos preparar bien a las personas para que sepan también trabajar la innovación? Y cómo somos capaces de apoyar a nuestras empresas, a nuestro tejido productivo, para que sean innovadores. Y a partir de ahí, buscando ese acuerdo, aportando todas y todos, hemos conseguido un modelo que está dando un resultado magnífico, porque hemos trabajado con más de 4.000 empresas esa innovación aplicada en producto y proceso productivo, y hemos conseguido que 48 centros de FP con esas empresas han hecho ya más de 1.200 proyectos de innovación aplicada que están ya, tanto en producto, principalmente como en proceso productivo, puesto en marcha. De hecho, ya verás cómo vamos a entrar en la segunda ronda, vamos a entrar más en esto, Jorge. Bien, yo cada vez que lo oigo a Jorge hablar así, digo, yo cuando me jubile me voy a ir a un centro de estos de FP, a un reto, porque a mí esto de los retos me parece una gozada. Yo creo que voy a empezar alguna FP, así que ya hablaremos de qué sería lo que yo, hacia dónde tendría que ir. Bueno, y la institución que se está transformando en el País Vasco, que la necesitamos como el comer, porque realmente es la encargada de hacer a todos y a todas las personas, dotarles de esas capacitaciones que nos lleven a ese empleo digno. Porque como hemos dicho antes y hemos visto, y a veces nos ha preocupado mucho la cantidad de empleo, fijaros que después de llevar yo 35 años trabajando en el empleo, creo que no nos va a faltar cantidad de empleo, pero sí nos puede faltar calidad de empleo. Y por eso necesitamos capacitarnos para tener siempre buenos empleos, ir en esa senda de la que hablaba antes la vicelendakari. ¿Qué está haciendo? ¿Qué debe hacer y hace una institución como Lanbide para mejorar la capacitación de las personas a través de la formación? Juan Carlos, que eres tú el encargado de ese pequeño apartado. Así de primeras, dar cobertura a personas que han pasado por aquí, por allí y por alguien que no está en esa silla, que es la vacía, que es la de las escuelas, colegios o institutos, ¿no? Es decir, es gente que al final ha tenido unos estudios básicos, que es el que le ha dado una formación, una titulación oficial, y que pasa a un servicio público, por ejemplo, para mejorar esa titulación que tiene, sea la que sea. En ese sentido, bueno, pues yo me remito en cuanto a lo que debe hacer la Dirección de Formación para el Empleo, lo que dicen los estatutos de Lanbide, en cuanto a qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Al final, la parte nuestra como tal es operativizar, es la fábrica, que dice nuestro director gerente,
de lo que pudieran ser todas las distintas iniciativas que puedan ser necesarias para dar esa cobertura. Entonces, en esa cobertura impartimos lo que es la formación acreditable, bien sea que venga de la parte de la universidad, bien sea la que viene por la parte de la formación profesional, como aquella que no es lo acreditable. En lo que nos ha comentado anteriormente Yolanda, la parte que ahora habla de la formación profesional, yo soy de los que dice que soy de Bilbao, que Atleti solo hay uno y es el de Bilbao, pues formación profesional solo hay una y es la de educación. Y la otra parte de que no es la formación no acreditable, que es toda aquella otra formación que no conduce a un título, pero que es absolutamente necesaria y que es absolutamente compatible con lo que pudieran darse en las formaciones de la otra pata acreditables. En ese sentido, sí me gustaría, y en medio minuto, hacer una breve reseña histórica, porque muchas veces la historia nos ayuda también a ver por qué estamos donde estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta historia, primero tenemos que tener la premisa de partida de la que es la legislación, la competencia que tiene para legislar en el ámbito laboral es del Estado. Entonces, las comunidades autónomas lo único que tenemos es la capacidad de gestionar y de ejecutar esas legislaciones. En ese momento, esta legislación, pues evidentemente tiene muchos cambios, sobre todo en la parte de la formación continua, ya desde el año 97, en la que Jorge también participaba ya en el patronato de Betus como director de formación profesional, estamos hablando ya casi de 30 años, ya empezaba a cambiar la legislación. En el año 2003 se cambia por medio de unas sentencias del Tribunal Constitucional, en el cual se da potestad a las comunidades autónomas para que puedan ejecutar la formación y tengan capacidades en lo que era la formación, que se llamaba la formación profesional continua en aquellos ámbitos. Luego tenemos que en el 2007 se vuelve a ver otra nueva legislación distinta, en la cual ya se juntan los distintos subsistemas del continuo con el de la formación de los desempleados. Y en el 2015 volvemos otra vez a tener una nueva ley, que es la nueva Ley 30, que es la que actualmente está vigente y que está medio derogada por la Ley 322 de formación profesional. Es decir, que cada 7 u 8 años tenemos una ley nueva. Con lo cual, pues imaginaos también la dificultad que eso conlleva a la hora de poder establecer una cierta planificación. Dicho eso, también conlleva otra dificultad añadida, que en esta comunidad autónoma fuimos la última en recibir las transferencias de las políticas activas de empleo, con lo cual empezamos formalmente a poder empezar a gestionar este tipo de cuestiones en el ámbito del desempleo, como Lanbide, en el año 2010. Es cuando se empiezan a llevar por parte de Lanbide la formación de los desempleados, por parte de la extinta Obetus la parte de los ocupados, y ya en el 2020, con la extinción de Obetus desde Lanbide, es cuando se unifican ambas dos dimensiones. En ese sentido, dicho esto, como resumen para que veamos las dificultades legislativas, nosotros tenemos actualmente como 3 focos fundamentales. Uno que es la persona, otro que es la empresa y otro que es el centro de formación, el centro colaborativo, que al final es el que imparte la formación a las personas o a las empresas. En ese sentido, hemos gestionado desde este 2020, yo me incorporé a Lanbide desde Obetus en el 2020, a la dirección desde el 2022, como se ha comentado anteriormente, hemos tenido unos tiempos convulsos, no solo normativos, sino también de gestión de unas pandemias, y también desde el 2022, pues estos cambios de estas previsiones normativas o estas certidumbres que poco a poco se van llevando a cabo y se van determinando en cuanto a que vamos avistando un poco lo que es la luz. Hemos tenido esa ley vasca la ley nacional de formación profesional, la Ley 3. Hemos tenido la Ley Estatal de Empleo, a primeros del 2023. Hemos tenido el Real Decreto que desarrolla la ordenación de la Ley de la Formación Profesional en julio, que se publicó el 22 de julio de este año. Vamos a tener aprobada la Ley Vasca de Empleo, esperemos a finales de este mes, primeros del que viene. Entonces, bueno, pues como veis, en muy poco tiempo tenemos. Y yo creo que dentro de estas incertidumbres, tanto coyunturales como estructurales normativas, pues hemos sabido adaptarnos bastante bien. Y nos hemos sabido adaptarnos bastante bien en esos 3 focos que he comentado, ¿no? Para las empresas, bueno, pues tenemos distintas iniciativas de formación con contratación, de formación dual, de prácticas no laborales. Para las personas también tenemos iniciativas generales macro de desempleados y ocupados, en esos 2 ámbitos de formación acreditable y formación no acreditable. Tenemos también, y en el ámbito de los centros privados y de los centros públicos, en una encomienda y con esa colaboración que antes también comentaba Yolanda entre ambas administraciones, que yo creo que aquí en el País Vasco también somos referentes y pioneros en esa colaboración empleo-educación. Tenemos también convocatorias que se han ido implementando paulatinamente de formaciones para jóvenes de baja cualificación, para aquellas personas que han pasado por el dispositivo de reconocimiento, una iniciativa también piloto
que es también uno de los aspectos que ha comentado anteriormente Yolanda, de esa gente que pase, pues cuando pasa y le falta formación, pues que seamos capaces de darle la cobertura necesaria para que puedan realizar y ejecutar esa formación. Tenemos también para temas de euskera, que también es un tema importante. Hemos hecho énfasis también en ámbitos de la teleformación, convocatorias de nuevos nichos de mercado, de alta demanda, que también han permitido poner una formación mucho más especializada y dar cobertura también a ciertas entidades que en esas convocatorias generalistas pues es más complicado entrar y que pueden tener un referente también para poder empezar en estas sentencias. En ese sentido, evidentemente, para los centros también, ya por último, pues entendemos que también hay que apoyarles en cuanto a que puedan tener equipamientos e instalaciones que puedan reforzar y mejorar su capacidad de impartición y poder impartir esas especialidades formativas con una mejor eficiencia y, por tanto, también hemos creado una convocatoria específica para ayudarles a financiar nuevos equipamientos. Como veis, si uno coge las iniciativas que había pues hace 2 años y el número de iniciativas que tenemos actualmente son muchísimas. Eso también ha generado distintas tensiones, ha complicado también la gestión, por lo cual yo también aquí, como ha dicho la vicelehendakari, quisiera agradecer a todas esas personas que desde las oficinas locales de empleo nuestras, que son las que están en primera línea de batalla, que las oficinas territoriales que le dan soporte y también de la gente que estamos en servicios centrales, que al final son los que podamos y hemos sido capaces de poder ejecutar y poder definir estas distintas iniciativas. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Empezamos con una segunda ronda que voy a pediros un poquito más de concreción y es un pilar que para mí es fundamental en el tema de competencias y es siempre cómo realmente formar en competencias, no en términos absolutos, sino en competencias que realmente sean las que lo que demandan las empresas, lo que demanda el mercado. Durante mucho tiempo, porque habrá sido más difícil o por lo que fuere, la parte formativa no ha estado alineada con las necesidades del mercado y esta es una tarea pendiente. Y también desde Europa se está instando a que se mire mucho más a las empresas, que haya esa colaboración continua y permanente para que aquello que se dota, esas capacitaciones, sean las que realmente al final sirvan para encontrar un empleo. Y por eso empezamos con la Unión Europea. ¿Cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo desde la Comisión para convencer a las empresas de que a medio y largo plazo se ha de optar por promover empleos dignos y de calidad? Muchas gracias. Bueno, pues dije al inicio de mi presentación, bueno, de mi respuesta, pues que uno de los, el reto mayor es precisamente la falta de mano de obra, ¿no? Y me he centrado mucho precisamente en toda la parte competencial, es decir, la falta de competencias, etcétera. Pero hay otra razón de gran peso que es precisamente la calidad del empleo, ¿no? La calidad del empleo, la calidad de las condiciones de trabajo. Es decir, que podremos crear las competencias necesarias, pero si el empleo que se ofrece no es de calidad, si las condiciones de trabajo no son buenas, pues esas personas buscarán trabajo en otro lado, seguramente en otro país, etc. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente la Unión Europea ha sido bastante activa en promover iniciativas legislativas para fomentar las condiciones de empleo digno. De hecho, condiciones de empleo digno son todo un capítulo del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Espero que todos ustedes sepan lo que es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que es nuestra gran constitución de política social, de inclusión y de empleo de la Comisión Europea, nuestra hoja de ruta, nuestra brújula, ¿no? Y en ese Pilar Europeo de Derechos Sociales, que engloba 20 principios, ¿no? Destinados a promover la igualdad, el acceso al empleo, condiciones de trabajo dignas y luego protección social, tenemos 6 principios específicamente dedicados a lo que es la promoción del empleo digno. Y bajo esos principios pues, se han realizado una serie de iniciativas legislativas y en eso quiero aclarar, se han realizado una serie de directivas que son importantes. Las directivas son iniciativas legislativas que instan a los países miembros a alcanzar ciertos objetivos en un plazo determinado, o sea que son realmente vinculantes. Luego cada país miembro, por supuesto, puede desarrollarlo y el camino a su manera, pero marcan unos objetivos muy concretos. Insisto en eso porque muchas veces se ve a Europa como algo un poco vago, que recomienda, que aconseja, pero bueno, también impone unos objetivos claros y en estos casos pues ha sido bastante concreta. No me voy a extender mucho en los principios, pero sí que quiero mencionar algunas de esas iniciativas.
Una es, por ejemplo, tengo aquí la chuleta porque tengo muchas cosas, es la directiva, por ejemplo, relativa a la mejora de las condiciones de los trabajadores de plataforma. Creo que es algo de lo que todo el mundo ha oído hablar, también son casos muy mediáticos y que se enmarca dentro del principio del empleo seguro y adaptable, es decir, que las personas que trabajan tengan una seguridad dentro de su empleo, tengan un trato equitativo y también tengan acceso a formación para poder adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, pues el trabajo de las personas en plataformas depende de los algoritmos, no son trabajos constantes y además a menudo pues, son tratados como lo que se llama malamente falsos autónomos. Esta directiva precisamente establece una serie de criterios que nos permitan identificar cuando un trabajador tiene una relación permanente y por lo tanto tiene derecho a otro tipo de contrato, ¿no? Luego tenemos la directiva sobre los salarios mínimos que ha sido aprobada recientemente y que insta a los países miembros que tienen ese sistema de salario mínimo pues precisamente ir adecuándolos y ir actualizándolos en función del mercado de trabajo. También hay un refuerzo muy importante desde el punto de vista desde la Unión Europea al diálogo social. Creo que ha salido en muchas ocasiones como un elemento fundamental para la sostenibilidad y sobre todo la implementación de las distintas iniciativas. Hay un principio también que promueve el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y aquí también se ha hecho una directiva específica sobre conciliación entre vida profesional y vida privada y vida familiar. Y luego el derecho a trabajar en un entorno de trabajo saludable y seguro. Y aquí también pues, hay unas iniciativas muy concretas de propuestas legislativas para proteger a los trabajadores que trabajan con materiales químicos peligrosos y concretamente, por ejemplo, con el amianto, que como sabéis ha sido un tema muy importante. Y me gustaría añadir dos iniciativas más. Una de ellas es, porque además ha salido creo en las primeras intervenciones, la Unión Europea ha aprobado la estrategia relativa a los cuidados de larga duración. Como sabéis, este es una figura específica que muchas veces no ha sido reconocida y que además son empleos que están muy feminizados y por lo tanto la Unión Europea también está trabajando en esa dirección para promover la formación, intentar atraer también más hombres a este tipo de trabajo y sobre todo dignificar este tipo de trabajo que además está creciendo también por la evolución demográfica de nuestras poblaciones y por lo tanto necesita también dignificarse mucho más. Y finalmente la revisión del marco de calidad de las prácticas. Que también pues, se estableció un marco de calidad para las prácticas en empresa y además ganan una importancia muy particular precisamente en la promoción de la FP dual y aquí la Unión Europea quiere realizar una revisión con la participación de los agentes sociales, por supuesto, para asegurar pues, una remuneración adecuada, así como un acceso a la protección social, etcétera, que también hagan todas estas prácticas mucho más atractivas para los jóvenes y también equilibren este mercado de trabajo. Muy bien, Patricia. Puesto el marco institucional europeo sobre la calidad, vuelvo a las tres instituciones vascas que son las que quiero ahora que nos cuenten cómo miran ellos a la demanda de empleo que son las empresas y en concreto, en primer lugar, a Montse, se suele tachar a la universidad de que no mira suficientemente a la demanda laboral al ofrecer sus estudios. Este desemparejamiento, ¿no?, que hemos visto que existe muy claramente en algunos ámbitos. ¿Existe desde la universidad herramientas de colaboración entre el sistema educativo y la empresa que acerque la demanda al ámbito educativo, en este caso al universitario? Sí, evidentemente existen. La colaboración es fundamental con todo el entorno del tejido empresarial y también del tejido cultural, social. Muchas veces hablamos sobre lo que es la empresa, tenemos que ir más allá. Y en este contexto la coinversión es fundamental, ¿no? Coinversión no solo a nivel presupuestario, sino de recursos materiales y humanos. Herramientas, ¿para qué? Para acercar a nivel, poniendo la persona en el centro, acercar el alumnado universitario a la empresa
y también acercar el profesional, las personas que están en el mundo laboral, a la universidad también. Tiene que ir en los dos sentidos. Y a nivel de, ya más institucional, la universidad también tiene herramientas para dar servicio a la empresa y para co-crear con la empresa. Y voy a dar unos ejemplos muy concretos. En lo referente a cómo acercamos el alumnado al mundo empresarial, bueno, aquí ya se ha hablado, en otros ámbitos educativos también existen las prácticas en empresa que todos conocemos. En nuestro caso, pues está el tutor de la universidad y la persona instructora en la empresa. Actualmente en la Universidad del País Vasco gestionamos alrededor de unas 12.000 prácticas anuales, para que tengáis una idea del volumen, y con cerca de 1.700 entidades diferentes. Trabajos fin de grado, fin de máster, tesis industriales, estamos en ello, impulsando lo que es las tesis industriales, porque es importante que las personas que llegan, o sea, que se reconozca la valía y la necesidad de la figura de estas personas que tienen doctorado en el mundo empresarial también. La formación dual, que ya se ha comentado, y actualmente también existen lo que se llaman becas de transición, que las financia el Gobierno vasco, y es un paso para estar en la transición al mundo laboral de alumnado que recientemente ha finalizado sus estudios o que está justo finalizando. En el segundo lugar, ¿cómo atraer el profesional a la universidad? Bueno, están lo que es las figuras contractuales de profesores asociados que toman parte en la docencia. Aquí tenemos una tarea pendiente de mejorar la calidad. Sí. Eso es una pullita. Sí. Bueno, pero en ello estamos. En ello estamos. Eso espero. En ello estamos. Y de alguna manera esta calidad tiene que ir en los dos sentidos, ¿no? En la intervención que tenía anteriormente comentaba, ¿no? Estamos ahí de alguna manera reorganizando la oferta. Actualmente en nuestra universidad, el plan de posgrado que hemos puesto en marcha, estamos repensando lo que es toda la oferta que tenemos actualmente y que, como decía, traer también los profesionales, ¿no? Que toman parte sobre todo en los másteres, dando formación, y también hemos hecho una experiencia piloto, por ejemplo, este año, profesionales del Departamento de Salud, en concreto, que han entrado en nuestras aulas como para recibir su formación permanente de alguna manera, mezclando, como si fuera un vuelo en el que tenemos dos compañías aéreas, ¿no? Que se están formando, tanto nuestro alumnado típico, digamos, y el alumnado que está en el mundo profesional, que nos solicitaron porque querían pues, cursar una formación en concreto de una asignatura de un máster, ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego ya a nivel más institucional, pues a nivel de dar servicios, las consultorías, la formación in company, digamos, o a demanda a la carta, que ahí estamos trabajando en ello, licencias de explotación, con cotutelaridad, y finalmente, pues, en el ámbito de la co-creación, estamos impulsando lo que llamamos aulas universidad-empresa. En la misma universidad, el alumnado se enfrenta a retos empresariales, retos sociales también. De hecho, tenemos 44 aulas universidad-empresa, pero también hemos puesto en marcha 2 aulas universidad-sociedad, donde está alumnado con discapacidad intelectual. Y esto también es un reto que enriquece la formación de nuestro alumnado y esta colaboración, y va en la mejora de esta calidad, ¿no? Porque si cambiamos la oferta pero no ponemos las herramientas que de alguna manera construyan una cultura diferente de aprendizaje, pues no hacemos nada. Muchas gracias, Montse. Jorge, se habla mucho de que la FP debe ser flexible. Ya has empezado antes hablando un poquito ya de la colaboración con las empresas. Entiendo que esta flexibilidad tiene también que ver con esto. ¿Qué nos dices tú de la FP y la empresa que has empezado ya un poquito a atisbar antes? Bueno, la flexibilidad realmente es importantísima, y yo creo que la presentación que han hecho la persona Yolanda, que ha venido representando a la secretaria general de FP, ha sido magnífica en cuanto a cómo se está estructurada la ley y cómo se va a desarrollar. Sí que es verdad que he echado de menos
el que comentara hiciera el comentario, ¿no?, en su ponencia, de que esa ley no se desarrolla sin el trabajo de las comunidades autónomas. Es decir, porque la mayor parte va en las comunidades autónomas. Es decir, el Ministerio ha hecho la ley, a partir de ahí, ánimo chicos, chicas, ¿no?, que menudo marrón tenemos por delante, que es verdad, pero va a merecer la pena, ¿eh? Va a merecer la pena, es una magnífica ley. Sí, es una gran oportunidad, Pero, y lo ha explicado muy bien Juan Carlos. Juan Carlos ha explicado la cantidad de normativa que tenemos que tener en cuenta, que evidentemente la tenemos, pero ha hecho un comentario que tengo que matizar, si me permitís. Ha dicho que el Athletic de Bilbao es un equipo único. Es verdad, es un gran equipo con una gran historia. Solo hay uno, pero aquí el equipo champion es la Real Sociedad. Que quede claro, por favor. Bien. Dicho lo dicho, sigo con la flexibilidad. Perdona, Ana, Sara, perdona. Bueno, a ti se te van quitando minutos, nada más. No hay problema, esto va justo Nada rápido. más. ¿Por qué es importante la flexibilidad? Porque a nosotros como sistema educativo nos preocupa, sistema educativo, en este caso la formación profesional en el departamento que formo parte, porque, hombre, es muy importante preparar bien a los chicos y chicas para que puedan adaptarse a la realidad de la empresa. Tenemos una relación en el sistema educativo con 27.000 empresas, con lo cual tenemos muchísima información de nuestros propios centros para saber qué es lo que está pasando. Y luego, además, Lanbide hace un trabajo enorme marcándonos la proyección hacia dónde van a ir las cosas para que nosotros podamos planificar y planifiquemos de la mejor manera posible. Por lo tanto, esa coordinación para nosotros, Javier, que siempre te lo digo, es magnífica por los datos que nos pasan de cómo vamos y hacia dónde deberíamos ir. Por lo tanto, es muy importante. Pero, ¿qué nos preocupa aún más? La gente que está trabajando, que hay que recualificarla, porque el trabajo, el empleo, los puestos de trabajo se van a transformar. Y si la persona no cambia su preparación, puede tener serios problemas para poder seguir trabajando en esos puestos de trabajo. Por lo tanto, nos preocupa mucho las personas que están trabajando y, evidentemente, también las personas que están en el desempleo, pues porque tienen que conseguir un empleo lo antes posible, pero va todo muy rápido, como se ha comentado anteriormente, y, evidentemente, también hay que darle las competencias, las cualificaciones, hay que adquirir la cualificación necesaria para poder dar respuesta a lo que hay ahora, pero sobre todo que estén preparados para los cambios que nos van a venir en el futuro, que van a ser muchos. Muchísimas gracias, Jorge. Juan Carlos, Lanbide. Uno de los grandes retos es la conexión con las empresas, por dos partes, la parte de intermediación y la parte de formación. Formar para luego tener una empleabilidad y luego, además, intermediar ese canal que hace falta una vez formado que realmente acabes en una empresa. Tu responsabilidad es la de la formación. Por tanto, te pregunto, ¿cómo está intentando Lanbide orientar la formación hacia las necesidades de las empresas, que es uno de los grandes ejes, sé, de la transformación de Lanbide? A nivel general no voy a entrar en la pelea con Jorge, porque antes le veía aquí a Felipe Ataca. Y le he dicho a un palavés, así que vea también con Parreala. Pero solo he dicho que el Atleti solo hay uno. No que es el único. En ese sentido, y bromas un poco aparte, digamos, he comentado anteriormente que uno de los focos en los cuales tenemos nosotros puesta toda nuestra visión es el de la empresa. Ya en el año 1995, estamos hablando casi ya, los 30 años que decía, ya casi han llegado, cuando se firmaron los acuerdos interprofesional e interpartito sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se decía que había que potenciar la formación de demanda. Y eso que se decía en el 95 sigue totalmente vigente en la actualidad. Por tanto, desde Lanbide, como institución, y ahora entro ya en el ámbito de lo que es más la formación, tenemos también como dos patas fundamentales, ¿no? Tres. Una primera, que es el ámbito estatal, con el sistema de bonificaciones, en el cual es la empresa la que, según sus propias necesidades, determina qué tipo de formación quiere tener. Y otra es la del ámbito autonómico, en la cual nosotros ofertamos a la empresa distintas iniciativas para que ella misma pueda, digamos, implementar sus cuestiones. Una convocatoria que para mí debería ser la estrella de todas las que he dicho y las que no he dicho, es la convocatoria de compromisos de contratación, en la cual una de las empresas, nosotros decimos, bueno, tú con la especialidad que tú quieras, bien sea que esté en el catálogo, bien sea la que tú necesites específicamente para tu gente, con la entidad que tu gente, con las horas que tú quieras, con el centro formativo que tú quieras, y yo te pongo el dinero. ¿Qué te pido a cambio? Que me contrates a la mitad de la gente que finaliza el curso. Es decir, se lo estoy dando a la carta. Hemos evaluado esa política en concreto. Correcto. ISEAC, y os tengo que decir que es increíble el éxito de cómo esa medida en concreto ha impactado en la empleabilidad de esas personas. Es una medida estrella que yo creo que tiene que convertirse en Lanbide, en ese sentido, en un validador de una experiencia como esta.
En ese sentido, y dentro de no es variedad esa convocatoria, sino como complementaria también, que tiene el mismo modelo, es la convocatoria que se sacó ya hace 2 años de Morrokotudak, que es específicamente dirigida a mujeres para la incorporación en sectores de ámbitos masculinizados. Y que este año también hemos incorporado que pudieran ser hombres para sectores feminizados, lo que ha comentado también Patricia en el ámbito de las cuidadoras, que antes no he comentado, pero también desde el departamento y ahora ya como un programa específico del Lanbide para el 2024 también se va a implementar una línea y una iniciativa específica para este tipo de colectivos, concretamente con el programa Mensat Sailab. En ese sentido, son 2 iniciativas que, como digo, para mí creo que tienen que ser referente y farol un poco de por dónde tiene que ir esa cuestión. Luego tenemos también pues lo que son los ámbitos de la formación dual, en la cual pues hay también una serie de compensaciones económicas a las empresas para lo que es la formación tanto a nivel de ciclos como a nivel de certificado de profesionalidad. Eso también lo tenemos. Y luego hay una cuestión también que digamos, parece como que queda un poco, es decir, en los estatutos de Lanbide aparece una comisión asesora, que a los que estamos dentro sabemos lo que es, pero al que está fuera diciendo como que se siente. Entonces hay muchas veces que cosas se hacen, mucha gente piensa que no se hacen, pero se hacen, y yo doy fe de que se hacen. Entonces se está generando también ahí, y es un organismo interdepartamental, porque está educación, está desarrollo económico, está trabajo, empleo, están los agentes sociales, Confebask, los agentes sindicales, comisiones de UGT, y en los cuales se ha ido diseñando un sistema de información con múltiples canales y sistemas. Se hace una encuesta, aparte de las que directamente hace Confebask u otro tipo de entidades sindicales, en los cuales ese sistema de información va alimentando lo que en un futuro y el embrión de lo que en la Ley Vasca de Empleo se habla como el Observatorio Vasco de Empleo y Formación, para que es el que nos va a ir dando los referentes de qué es, por dónde hay que ir, como decía Jorge, y por dónde vamos a tener que actuar nosotros. Entonces, en ese sentido, como digo, pues es una cuestión que todo lo que salga de esa comisión asesora, de ese Observatorio Vasco de Formación y Empleo, es lo que luego Lanbide va a ir y va a poner encima de la mesa. Es decir, que va a ser una formación a la carta, diagnosticada, que, por cierto, hablando de diagnósticos, también hemos recuperado otra convocatoria que teníamos que se gestionaba antaño Novetu, de los estudios de detección de necesidades de formación sectoriales, que también van a alimentar este sistema de formación a esta comisión asesora para que pueda tener cuanta más información y de más calidad, pues mucho mejor para que luego podamos acertar en las respuestas que demos. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a entrar en la tercera ronda y en principio tendríamos o habíamos pensado 20 minutos y solo tenemos 10. Porque ahí ya pone que son 10 con 15. Y le tengo a Eva Domaica allí en la esquina. Con lo cual, en esta tercera ronda os pido casi en plan tuit, pero a cada uno voy a pediros cómo están desde vuestras instituciones abordando todos estos cambios que realmente requieren de una nueva dotación de competencias. Y aquí empiezo de lo local a lo general. Y de lo local vamos a empezar con Jorge. La FP aparece como esa alternativa salvadora. Todo el mundo hablamos de la FP. Dual, no dual, esto de los retos. Claramente es disruptivo todo lo que está sucediendo, el cambio tecnológico, el cambio, por supuesto, la inteligencia artificial de la que también nos ha hablado antes Juan Antonio. Dicen que va a destruir muchos empleos. Todos creemos que va a crear muchos también, lo que no sabemos es el plazo. Pero sí, de alguna manera, ¿cómo crees o cómo la FP vasca está dando ya los pasos necesarios para contribuir a que no se destruyan muchos empleos y, sobre todo, a que se creen más empleos y buenos, de calidad? Bueno, nosotros no creamos ni destruimos empleos, nosotros preparamos a las personas para que puedan trabajar en el empleo que tengamos vigente, porque no van a desaparecer millones de puestos de trabajo, se van a transformar millones de puestos de trabajo y personas que pueden tener problemas, eso es cierto. Transformar. ¿Eso cómo lo podemos afrontar? Pues como os puedo decir, con absoluta tranquilidad, que el sistema que os han explicado hoy en el ámbito del Ministerio de Educación, nosotros en Euskadi lo tenemos preparado. Estamos listos para dar respuesta a lo que sea necesario, ya. Y eso lo podemos hacer desde el ámbito de la flexibilidad a cualquier empresa que tenga cualquier problema, que no encuentra perfiles, le podemos preparar a la carta sin mayor problema en el aspecto de poder sustituir puestos o si tiene que hacer cosas nuevas, bueno, lo que sea. Pero ¿eso cómo se puede llegar a llevar adelante? Se puede llevar adelante teniendo claro un modelo en el que tenemos, por un lado, la patronal, Confebask y sus asociaciones, comisiones y UGT, el Departamento de Desarrollo Económico,
que son los que nos van marcando también desde sus perspectivas qué tenemos que hacer y acordamos qué es lo que hay que hacer. Y luego todo este modelo, todo este sistema que lo vamos a gestionar de manera conjunta entre la Viceconsejería de Empleo y la Viceconsejería de Formación Profesional. Con lo cual, estamos preparados para dar esa respuesta y sí quiero dejar claro un mensaje porque hay gente que estará esperando a ver si digo algo o no. Aquí todos los centros que han estado trabajando y trabajan en la formación profesional van a seguir trabajando igual. Todos. Mensaje contundente del Todos. viceconsejero. Los del sistema educativo, que están haciendo un trabajo enorme, pero también todos los centros que están trabajando en el ámbito de lo que hasta ahora se ha denominado formación profesional para el empleo. Aquí no va a sobrar nadie, nadie. Y así estamos trabajando los dos departamentos para que eso sea así y así va a ser. Muy bien, Jorge. A la universidad quiero preguntarle algo que realmente oigo muchísima crítica en la sociedad. Y de alguna manera se exige mucho que la universidad enseñe cosas que luego van a ser aplicables. Y también desde la universidad, de alguna manera hay cierta resistencia diciendo que también hay que enseñar otras cosas que igual no son tan inmediatamente aplicables. ¿Cómo se defiende de esta visión demasiado teórica, demasiado poco aplicada o aterrizada al terreno la educación universitaria? En plan tuit. Bueno, pues en las intervenciones anteriores, como habéis visto, tenemos esta visión de demanda, pero no tenemos que olvidar que la universidad, como primera institución investigadora a nivel estatal, es científica, tiene carácter científico y generalista, y tiene que dar respuesta a todas las áreas de conocimiento. Y esto tampoco hay que olvidarlo. Forma personal, lo voy a poner con un ejemplo. Charles Babbage, en el siglo XIX, inventó la máquina analítica cuando no se podía construir el ordenador. Y su compañera Ada Lovelace, considerada como la primera programadora, inventó realizó el primer diseño de algoritmo cuando todavía no se podía programar porque no existía. Este perfil es necesario también. La teoría es necesaria y la universidad ahí tiene que estar. Y para finalizar, y para, como nos has pedido en plan tuit, yo dos cuestiones dejaría claras. La universidad tiene que estar en el centro de la sociedad y la sociedad también tiene que estar en el centro de la universidad. Pero no nos podemos olvidar de que tenemos que dar la opción de que a todos los agentes que puedan desarrollar todas las capacidades, todas sus capacidades, hasta donde puedan llegar. Y a veces nos guste o no, independientemente de los condicionantes socioeconómicos también. Entonces, yo esto pienso que también lo tenemos que tener en mente y está bien la demanda, pero también tenemos que tener esta visión la sociedad en general. Muchas gracias, Montse. Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta complicada. Todos estamos viendo la gran transformación que está sufriendo Lanbide y que está acometiendo. Pero cuando una persona desempleada quiere encontrar un empleo, quiere saber realmente cuándo se le van a dar las soluciones. Por tanto, ¿tú cuándo crees, desde tu responsabilidad, que las personas que accedan a Lanbide van a ver colmados sus deseos se van a capacitar con una relación y con una visión hacia las empresas, les van a orientar, les van a acompañar y les van a ayudar en esa etapa final? ¿Cuándo va a ver eso la ciudadanía que accede a Lanbide? Toma, en Twitter. Esa es panota. Esa se la dejamos para el viceconsejero mañana. Que lo cuente después. O para Paco, después. Bueno, evidentemente, no voy a repetir, sabéis que Lanbide está en un proceso de transformación importante. Se quieren separar un poco lo que son las prestaciones de lo que es la política activa, para que la gente que está en las oficinas pueda tener una mayor dedicación para la atención a estas personas desempleadas. La ley de empleo marca una serie de cuestiones de ese diagnóstico individual, ese derecho a la formación, ese plan personalizado e integrado de empleo, que es una de las cuestiones en las cuales, bueno, desde mi ámbito de negociado, por decirlo de alguna forma, de la formación, tenemos que ir viendo. El 2024 va a ser un año de transición y aprovecho también, como Jorge, pues para lanzar ese mensaje a los centros que también está esperando a ver qué va a pasar, están muy expectantes, que no os preocupéis, a finales de mes tendremos nuestra habitual reunión semestral y ahí comentaremos con más detalle todas las cuestiones y podremos tener un poco más definido el panorama. En ese sentido, volviendo un poco al tema, vamos a ir experimentando nuevas fórmulas, ese cheque de formación que el departamento durante el 2024 va a testar como plan piloto. Tenemos luego también en la Red Vasca de Empleo, el ver cómo luego nos asociamos para que los centros
puedan trabajar en sus espacios naturales. Ahora están compitiendo entidades, por un ejemplo muy absurdo, no sé, Cáritas con un centro de formación profesional, es decir, cada centro tiene que estar en su espacio de hábitat normal. Tenemos que ir dando también una mayor, ir buscando fórmulas nuevas. Estamos también expectantes, es la nueva ley 30, la que salga, pues va a tener que cambiar también, es decir, ese concepto de concurrencia competitiva que ahora actualmente tenemos, que no tiene ningún sentido para dar cursos de formación, que puede estar muy bien para construir campos de fútbol, pues puede estar muy bien, pero para dar cursos de formación no. Esperemos que haya nuevas fórmulas de poder conceder y de dar estabilidad a los centros por medio de convenios, acuerdos, conciertos, no sé qué otras fórmulas que la ley nos pueda ir dando. Hay que empezar a romper esa dicotomía persona desempleada, persona ocupada, es persona trabajadora. Es decir, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que pudiera haber luego distintos programas que también en función de los distintos colectivos, la Ley Vasca de Empleo también dice que vamos a tener programas para cada uno de los colectivos, vamos a empezar a especificar, vamos a empezar a segmentar. Es decir, que son cuestiones que están ahí en un ámbito de horizonte, que cuando, pues evidentemente ahora también, un desempleo cuando va a una oficina de empleo nuestra tenemos que darle la atención y nuestro objetivo es que consiga el empleo lo antes posible. Cuando damos un curso de formación, no por el curso de formación per se va a insertar, pero sí le puede ayudar a insertarse. Entonces, bueno, esas son cuestiones que ya están actualmente en desarrollo, que tenemos que ir desarrollando y por acabar ya, para que no nos diga más y dejar también tiempo a Patricia, hay una máxima por ahí que dice que lo importante no es lo que sé, sino lo que me falta por saber. Pues en este caso, haciendo el símil y permitirme también una pequeña adaptación, aquí lo importante no es lo que hemos hecho, que también hemos hecho muchas cosas, sino lo que nos falta por hacer. Muy bien, Juan Carlos. Pues Patricia, terminas tú. Hemos ahora, en esta última parte, lo que hemos mostrado es qué están haciendo las instituciones vascas, pero creo que está bien como paraguas cerrar diciendo cuál es la hoja de ruta de la Unión Europea sobre cómo abordar ese mejor emparejamiento entre las competencias ofrecidas y demandadas, que creo que es el gran caballo de batalla que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Si tengo que describir la hoja de ruta de la Unión Europea en materia de cuadrar competencias, podríamos estar aquí muchísimo tiempo, porque lo primero es que la hoja de ruta es densa y es muy variada, porque las competencias han estado realmente en el centro de la política europea, tanto de la política de empleo como de la política de inclusión. Entonces, realmente las iniciativas y los distintos planes y estrategias son varios, desde la Agenda Europea de Competencias, pasando por el Pacto, el Año Europeo de las Competencias, etcétera. Pero me quiero centrar, a modo de tuit X, en unos temas quizás que han salido menos o que me gustaría remarcar. Uno, la necesidad de mejorar lo que se llama la Skills Intelligence, ¿no? O sea, entender realmente cuáles son las competencias y las habilidades necesarias, y en ese marco, pues, una intensa cooperación con los empresarios, con los centros de innovación, con los centros de investigación, para entender realmente cuáles son las competencias necesarias. Eso realmente es un tema que queda, no voy a decir pendiente, pero realmente un tema en el cual es necesario ahondar. Segundo, ha salido vagamente, pero me gustaría incidir en ello, por parte de la Unión Europea, empezar a poner la persona en el centro del proceso formativo. Y aquí no hablo en el proceso formativo, sino en el proceso de elección de su formación. Se ha demostrado por experiencias, concretamente, por ejemplo, en Francia, etcétera, que la persona que tiene por ejemplo, un cheque formación y tiene que decidir qué formación va a hacer, es la mejor posicionada para exigir calidad de formación. Porque cuando hablamos de formación de adultos, pues a veces ha habido también profusión de ofertas formativas, no siempre adaptadas a lo que realmente necesita el mercado de trabajo y no siempre de calidad. Hay que decir las cosas como son también, porque no todo es de rosa, ¿no? Entonces, se ha demostrado que el hecho de que tú tengas que decidir qué formación vas a hacer para tu futuro, para tu progreso, es una garantía también de transformar la oferta formativa hacia una oferta de más calidad y más relevante. La Comisión promueve en ese sentido las microcredenciales que se han puesto en práctica, y también los cheques, bonos, cuentas individuales de aprendizaje, que en España no se ha lanzado mucho en ello, pero tampoco hay que hacerlo forzosamente así, pero es una reflexión que vale la pena. Y ya para terminar, bueno, decir que dentro de toda la agenda europea, por supuesto, está un enorme apoyo de fondos. Tengo que hablar un poco de mi libro, tanto a nivel de fondo social como a nivel del plan de recuperación y resiliencia. Hay unas enormes cantidades de fondos destinadas precisamente a la formación de adultos, a la formación profesional, pero ahí también está el problema. Hay que pensar a futuro y
Se ha hecho recientemente una evaluación sobre todo lo que son los itinerarios de mejora de capacidades, los Upskilling Pathways. Me ha encantado que lo dijeras en inglés para poder decirlo yo en español, que siempre estamos con los anglicismos. Bueno, pues ese estudio ha mostrado que precisamente todavía hay una excesiva dependencia de los fondos. Realmente es absolutamente fundamental que este tipo de dinámicas formativas y la educación de adultos pase a ser un elemento estructural de los presupuestos nacionales y pase a ser parte de las políticas de Estado sin necesidad de depender exclusivamente de los fondos europeos. Hace 2 días o ayer se ha aprobado el nuevo paquete de ampliación. Yo creo que todo el mundo sabe lo que eso significa y es necesario empezar a independizarse de los fondos europeos en una política tan importante para la competitividad y para la inclusión como es el fomento de las capacidades. Y finalmente, un último apunte. Como decías, se presentan las iniciativas a nivel nacional y luego cada uno lo tiene que hacer a nivel regional. Yo ya llevo bastantes años trabajando con España, analizando las políticas españolas y hay un montonazo de buenísimas prácticas. Y yo quiero felicitaros realmente por la iniciativa de este Congreso porque es absolutamente fundamental que trabajéis más en colaboración entre las distintas comunidades autónomas. Hay muchísimas buenas prácticas, no hace falta siempre ir a buscar fuera, también fuera hay muy buenas prácticas, pero eso es fundamental y a veces cuando vemos estos análisis vemos que se hacen las cosas de maneras tan diferentes. Está bien, se adaptan a distintas problemáticas, pero también a veces se pierden oportunidades que se están haciendo a lo mejor en Euskadi, no se saben en otras. Por favor, animaros a que sigáis organizando este tipo de actos porque son muy importantes y compartir estas buenas prácticas también ayuda muchísimo a mejorar la calidad de la formación en ese sentido. Muchas gracias. No tiene precio, ¿eh? ¿Te animas con un tuit para terminar, Sara? No. El público, mucho mejor. Pero tiene que ser rapidito, ¿eh? Porque ya nos hemos pasado. Ahí hay una pregunta. Micrófono, por favor. Ahí. Vale, un par de cosas más que pregunta. Primero, darle las gracias, bueno, a todos, porque la verdad que es muy motivador escucharos. Jorge, muchas gracias por tu entusiasmo. Me alegra que gente de no sé, ¿se oye? Sí. De nuestra generación mantengamos el entusiasmo. Solo una cosa, un comentario. Has hablado de evolución y me ha gustado mucho, más que evaluación. Te voy a proponer una que es como evoluar, ¿vale? Que es una mezcla entre... ¿Sí? Vamos a reflexionar sobre qué ha pasado en ese proceso. Me gusta mucho cómo has hablado de problemas, solución, de retos. Vengo del mundo del diseño, con lo cual no deja de ser del proceso de diseño. Me encanta, ¿vale? La creatividad, todo, me encanta. ¿Vale? Es que ricasco. Porque además has dicho que sabiendo por dónde correr, ¿no? Y con técnica y con estilo. Está muy bien. Dejaros de pelear por la Real Atleti. Es muy antiguo ya. Es la salsa de la vida. No merece la pena. Y luego hablabais de competencias para el empleo. Es que aquí esto es como lo de las soft skills, tal, ¿no? Yo lanzo una pregunta, ¿no? Competencias para el empleo, competencias para la vida, ¿no? Porque si yo tengo flexibilidad, tengo pensamiento crítico, creativo, sé trabajar en equipo, ¿no? Hablabais de trabajar, ¿no? Estas competencias interpersonales, yo con otros. Todo esto no solamente me va a servir para adaptarme sobre todo, porque no nos va a quedar otra, ¿vale? Yo tengo 52 ya. Y salí con 25 de la UPV, ¿vale? Y pensé que nunca más, porque sales de la uni y dejas, y ya nunca más vas a volver a estudiar, ¿vale? Y resulta que probablemente en este tiempo he estudiado más y sobre todo con más sentido, con más ganas, con más motivación, ¿vale? Muchas gracias también, Patricia, por esto de no solamente nos quedemos con los fondos. Y has hablado de colaboración. Pues la colaboración es una gran competencia. Te voy a interrumpir porque si les pido un tuit a ellos, es que te lo tengo que pedir a ti. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que ha dicho? Pues lo vamos a dejar aquí porque si no, luego vamos a ir bueno, ya llevamos arrastrando bastante tiempo
de retraso. Sara, tú no tienes la culpa, tú has hecho de periodista de la BBC, ahí con el reloj. Muchísimas gracias a todos. Jorge Arévalo, Juan Carlos Ibarrola, Patricia Pérez Gómez, Montse Marichalar y Sara de la Rica. Es que ricasco.